Amigos, buenos días, muchas gracias por el favor de su atención. Damos la bienvenida, como todos los martes, este espacio del Colegio de Economistas de Sinaloa. Está su presidente, el maestro Aarón Sánchez. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días, Manuel. Un saludo a tu amplio auditorio. Muchísimas gracias por acompañarnos. La doctora Cristina Ibarra Armenta, presidente de la Federación Mexicana de Economistas Colegiados. Doctora, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Manuel. Me da mucho gusto estar por acá y saludar al auditorio del Aire Noticias. Muy bien, y también nos acompaña expresidente del colegio, el doctor César Valenzuela Espinosa. Buenos días. Muy buenos días, saludos al auditorio del Aire Noticias en su edición matutina. Bueno, pues en días pasados se desató una gran polémica por pues lo que las declaraciones, lo que dijo la consejera jurídica de la presidencia de la República en una de las mañaneras ahí con la presidenta Claudia Sheinbaum, refutando la existencia de la crisis económica y la seguridad en Sinaloa. Esto es lo que se va a hablar el día de hoy. Sinaloa en crisis. Guillermo Aarón, adelante. Pues mira, resultó bastante sorpresivo para todos escuchar a la consejera jurídica de presidencia que, frente a la propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se puso a criticar una serie de declaraciones que se han hecho sobre la situación de la economía de Sinaloa, y ella pues manipuló algunos datos, comparó unos periodos con otros que no son necesariamente comparables, y dio una imagen de que, más bien no una imagen, sino afirmó directamente que Sinaloa era una economía en crecimiento, que era una economía con paz social, que ya se habían superado todos los problemas de inseguridad pública, etcétera. Entonces, pues evidentemente esto se hizo con el afán de generar una percepción nacional de que Sinaloa todo marcha bien, que es parte del discurso oficial que hemos escuchado reiteradamente por parte de autoridades gubernamentales. Pero todo eso es falso. Yo creo que basta, ya no digamos acudir a doctores en economía para explicar la situación, sino simple y sencillamente basta con ir a recorrer el centro de la ciudad de Culiacán, por ejemplo, para percatarse del enorme deterioro que hay en la parte más comercial de la ciudad, o irse a las plazas comerciales que tiene Culiacán o que tienen las principales ciudades de Sinaloa, para pues darse cuenta de que hay cientos de locales cerrados que están en renta, que están en venta. Las plazas comerciales tienen muchos lugares desocupados, y eso es una muestra simple y sencillamente de que la situación no está bien en Sinaloa. Hemos estado comentando reiteradamente acerca del proceso de cierre de empresas, y detrás de cada cierre de empresas pues viene un incremento en los niveles de desempleo de la población. Aquí nuestra compañera, la doctora Cristina Ibarra, acaba de elaborar una infografía muy buena, muy recomendable. Deberían de revisarla todos, donde están los datos duros, los datos verificables, datos de instituciones gubernamentales, oficiales, que nos presenta un panorama de total desastre en la economía de Sinaloa, no solo en los aspectos coyunturales, sino en los aspectos estructurales. Y esta situación se ha agudizado precisamente por el contexto de inseguridad pública que estamos padeciendo desde hace 2 años, donde nada ni nadie ha podido contrarrestar la guerra entre grupos delincuenciales. Policías van, policías vienen, soldados van, soldados vienen, Guardia Nacional va y viene, y la situación es difícil. Inclusive acaba de salir por ahí alguna nota periodística donde dice que
en este primer mes de gobierno de la actual gobernadora Geraldine Bonilla, pues es el mes más violento de todos los anteriores. Entonces esta es una situación realmente inexplicable, pero más inexplicable resulta que las autoridades federales estén insistiendo en plantear que hay un panorama de prosperidad y de paz y tranquilidad en Sinaloa. Y eso es una total mentira. No es algo que lo estemos deseando, sino simplemente es algo que lo estamos viendo todos los días. Hay asesinatos, hay robo de vehículos, hay quema de comercios, de habitaciones. Estamos como en el primer día de la guerra y con una economía sumamente deteriorada. Ya no se pueden maquillar estas cifras ni estas declaraciones. Esto que dijo Luisa María Alcalde de una manera desvirtuada, sesgada, irresponsable, pues no se vale. A ver, doctora Cristina Ibarra, Luisa María Alcalde presentó cifras oficiales, creo que habló del 4.2% al cierre del 2025, donde se ubica Sinaloa en la cuarta entidad con mayor crecimiento. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, la cifra que está presentando ahí Luisa María es una cifra que se conoce como indicador trimestral de actividad económica estatal. Este es un indicador que tiene pues todavía un fundamento puramente estadístico, de una estimación que todavía no es la estimación del Producto Interno Bruto en su valor y que en este caso siempre sufre revisiones mes tras mes. Por eso en realidad el Producto Interno Bruto 2025 lo vamos a conocer hasta diciembre de este año. Entonces esas cifras de ITAE siempre es importante tomarlas con mucha precaución. Otro punto importante es que está tomando un comparativo del cuarto trimestre de 2025 con respecto al 2024. Si lo comparamos así, recordemos que en el 2024 el cuarto trimestre cayó en 3.9%. En aquella época, cuando nosotros, un grupo de empresarios con la representante de Coparmex, Marta Reyes y otras personas, ciudadanos, estuvimos en la Ciudad de México, decíamos, va a caer la economía al menos 18 mil millones de pesos. Al final cayó 27 mil. Y entonces, comparar en el 2025 contra esas fechas cuando tuvimos un cierre más generalizado de la economía, y ahora el cierre de la economía no fue porque la violencia hoy es menor y en el 2024 era mayor. La realidad es que hemos aprendido a vivir con eso y por eso pues la gente sigue buscando cómo salir adelante, ¿no? Entonces, pues sí, tomar esa cifra por un lado es mañoso e intencionalmente mañoso, y por otro lado también pues alguien que no conozca la información del INEGI, cómo se publica, cuándo se está revisando. Por ejemplo, se publica en diciembre el PIB y en julio se hace una revisión de esa información y se vuelve a publicar porque puede haber todavía correcciones de la información, y uno debe estar pendiente de todo eso si uno quiere ser objetivo. Sin embargo, a mí me parece que debiéramos ver las cosas en perspectiva. ¿Cuál es la perspectiva? Cuando inició el problema en 2024, salió el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo, a veces esas fotos de carros que se queman y esas de violencia son de otros países, ni siquiera es aquí. Entonces, primero nos llamó mentirosos porque toda la gente en Sinaloa estábamos espantados, nos compartíamos unas noticias y ya hubo balacera aquí, ya hubo eso acá. Y entonces dijo él que no, que seguramente era de otros países. El año pasado, por esas fechas también, la ahora presidenta Claudia Sheinbaum dijo claramente que la crisis de empleo que se vivía en Sinaloa era debido a la sequía. Y entonces en redes sociales era muy común encontrarse que cuando había asesinatos y este tipo de actos bélicos, la gente ponía ahí en los comentarios, está bien dura la sequía en Sinaloa. Y pues ahora nos encontramos con esta nueva declaración. Entonces, durante estos 2 años ha sido frecuente, ya no digamos pues las declaraciones aquí del gobierno estatal o de diferentes funcionarios o de la gente, diferentes funcionarios que llama a dejar de hablar de eso, a dejar de sentirse mal o de dar una mala imagen. Yo creo que es algo demasiado insensible, por ejemplo, para la familia de las personas que fallecieron
estuvieron ayer en este encuentro en Escuinapa, tratando de atender una urgencia médica. Es algo lamentable. Y yo le digo a la gente, bueno, es que no necesitamos que pasen miles, con que te pase uno y que ese uno seas tú, sea tu familia, con ese es suficiente para sensibilizarte y decir, no está bien lo que sucede, no está bien lo que estamos pasando. Y lejos de decirnos que la culpa es de alguien más, lo importante o las acciones que nosotros como ciudadanos esperamos es que sean pues para controlar y revertir esta situación. Sí, doctor César Valenzuela, quien también se encuentra con nosotros. Adelante, tu punto de vista. Bueno, como bien lo dice la doctora, aquí hay un manejo muy malintencionado de las cifras que denota, puede ser ignorancia, que no lo dudo, pero también es mala fe, lo cual realmente refleja un fuerte agravio para los sinaloenses. Porque independientemente de que una funcionaria multiusos de la administración federal quiera tener su minuto de fama a expensas precisamente de la realidad de los sinaloenses, pues lo que está ocurriendo es que el falsear esa información, el querer manejar datos de forma tan malintencionada, como ya lo explicó ahorita la doctora, pues lo que nos refleja es un agravio más que se suma, por una parte, a la negación que ha habido desde el principio, a la acción tardía que se reflejó desde que inició esta situación, desde septiembre del 2024, posteriormente, cuando se combinó esto ahí sí con la sequía, una acción tardía e insuficiente también. Podemos observar hasta la fecha, si viajamos al norte o al sur, podemos ver grandes extensiones de terrenos agrícolas que están ociosos, sin cultivar. Y adicionalmente a eso, la respuesta tan equivocada que ha dado en materia de los precios para las cosechas para ayudar a la comercialización de estos. Entonces, de todos estos agravios se suma precisamente este tipo de declaraciones sensacionalistas que no solamente habla de eso, sino que también habla de una reducción en los índices de violencia, como si nosotros no lo estuviéramos viviendo aquí. Y a todo ello hay que sumar otro dato más. Hay que sumar precisamente la reducción en el presupuesto de egresos de la Federación hacia Sinaloa en el presupuesto 2026. Y pues es de entenderse por qué, y precisamente en los datos que hoy proporciona la doctora Ibarra en su infografía, que esperemos que Alternativa Sinaloa la pueda publicar. Ya la publiqué en la cuenta X, qué en la bien. cuenta X de Alternativa Sinaloa, y al ratito la vamos a subir a la página. Está muy buena. Sí, Está muy buena. y ahí precisamente menciona más de 84,000 personas que han salido de Sinaloa, que se han ido de Sinaloa derivado de las circunstancias. Esto es con una estimación de INEGI al respecto. Y ahí habla también de la gran cantidad de empleos que se han perdido, de la gran cantidad de empresas que se han cerrado. Y un dato adicional, que es precisamente la elevada cartera vencida que existe en el grueso de las empresas y de las personas aquí en Sinaloa. Y que cabe agregar otro dato. Para atender el problema de cartera vencida desde las instituciones financieras, se requiere que la Secretaría de Hacienda, a través de la Comisión Nacional de la Banca de Valores, emita un memorándum precisamente para poder establecer el monto de dicha cartera vencida, para especificarlo. Aquellos créditos que ya no se están pagando y que ya incurrieron en una enorme moratoria. Sobre eso el gobierno federal no ha querido actuar porque está esperando, como ellos lo consideran, que un estado de fifís se las arregle por sí mismo, lo cual es una completa equivocación, porque sabemos que la realidad nos dice una situación muy grave que están viviendo las empresas y las personas. Muy bien, estamos en el espacio del Colegio de Economistas de Sinaloa. Guillermo Aarón, ¿cómo interpretar la intención de aseverar que Sinaloa no está en crisis económica, pese a lo que está sucediendo, a la violencia, a todo lo que
realmente los sinaloenses sabemos que sí existen, mientras sectores empresariales de oposición sostienen que la situación real es mucho peor. Pues mira, te decía que es incomprensible escuchar esto porque aunque Luisa María Alcalde, la consejera jurídica de Presidencia, haya sido la que expresó esto, en realidad ella lo hace en representación de la Presidencia de la República. Entonces, escuchar este tipo de comentarios provenientes desde la Presidencia de la República, pues por supuesto que nos irritan porque nos están diciendo que Sinaloa no importa en el contexto nacional. Como dijo alguna vez alguien, dejen que se hunda Sinaloa y punto, no va a pasar nada. Entonces están minimizando a toda la población que vivimos aquí, están minimizando los problemas que nosotros estamos padeciendo. Fíjate, en esta infografía que elaboró nuestra compañera Cristina Ibarra, vienen datos que son escalofriantes. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto per cápita, es decir, por habitante en Sinaloa, en este momento está a niveles de lo que teníamos hace 10 años, hasta el nivel del año 2015. Es decir, estamos retrocediendo fuertemente en el crecimiento. Otros datos así también muy impactantes son, por ejemplo, la enorme caída en la inversión que hay en Sinaloa. Estamos hablando, en primer término, de la inversión gubernamental. Ni Estado ni municipio están destinando recursos suficientes para promover la inversión productiva en la entidad, pero también la iniciativa privada ha reducido significativamente su inversión y lo más notable de todo es el comportamiento de la inversión internacional, la inversión extranjera directa, que ha caído a niveles donde prácticamente está desapareciendo de la entidad. ¿Qué significa todo esto? Significa que estamos cancelando cualquier posibilidad de crecimiento en el futuro. Significa que no estamos realizando o canalizando recursos económicos para ir generando bases para que la economía de Sinaloa crezca. Entonces, esto pues es una situación sumamente grave, sumamente difícil, porque no estamos apostando a la construcción de un futuro mejor. Entonces, nosotros desde Sinaloa pues estamos muy preocupados por esta situación. Se están solicitando a la federación que haya programas de respaldo económico para las empresas afectadas. Se está solicitando que haya programas de inversión en infraestructura, programas fuertes. ¿Por qué? Porque eso genera una derrama económica importante. Se está solicitando que existan programas para la protección del empleo, programas para la construcción de vivienda, porque todo esto genera una derrama económica interna y permite que haya procesos de crecimiento. Pero pues lo que está pasando es algo muy grave. Gobierno municipal no tiene absolutamente ninguna capacidad para hacer frente a la situación. El gobierno del estado simple y sencillamente ha mostrado que no le interesa, que no tiene opción, no hace gestiones absolutamente para nada, y el gobierno federal nos está ignorando como entidad. No están percibiendo la magnitud de la debacle económica y social que hay en Sinaloa. Entonces, esto es lo que nos preocupa, la indiferencia por parte de las autoridades que simplemente han tomado la decisión de ignorar a Sinaloa. Y en ese contexto, en esa idea, es que estamos viendo que de presidencia nos están diciendo que Sinaloa está en auge económico, que Sinaloa ya se redujeron los índices delictivos, lo cual pues es absolutamente una falsedad. Falso, que trata de encubrir una decisión que al parecer ya tomaron: ignorar todo lo que sucede en Sinaloa.
Doctora Cristina Ibarra, tu comentario final. 2 minutos y 2 minutos el doctor César Valenzuela. Adelante. Bueno, la verdad es que hacer un conteo de muchas cifras es muy complicado porque, como dicen los colegas, pues hay muchos otros datos más que se pueden verificar, incluso pues en las páginas de instancias como el Codecin. Ahí pueden ver lo que es el semáforo económico, Sinaloa en números. También se presentan diversos indicadores donde pueden ver ahí los gráficos y los números rojos que tenemos. Y también hay otro dato que yo traía a colación la semana pasada, por ahí una publicación sobre pues los movimientos que se observan de las poblaciones en los municipios más pequeños de Sinaloa, porque desafortunadamente, como no hay información actualizada, la información que yo analicé tiene que ver con la luminosidad que se observa desde los satélites en el espacio, y ahí se puede ver cómo la luminosidad emitida, es decir, digamos la luz de que hay personas, movimientos económicos y demás en los municipios más pequeños, se ha venido reduciendo y se redujo entre el 2024 y el 2025 y creció en las ciudades más grandes. ¿Qué nos dice esto? Y que también hemos escuchado cuando uno platica con la gente. Muchas personas han salido de pueblos, digamos, comunidades alejadas a ciudades más grandes en busca de empleo, en busca de oportunidades, porque pues la violencia, los estragos de la ganadería, los estragos del campo los ha llevado a que sus posibilidades de economía pues se redujeron, o que si había visitas de fin de semana a pueblos como Cozalá, Concordia, Mocorito, ya no, la gente, Anelota, la gente ya no está yendo, pues entonces la gente se está moviendo hacia ciudades más grandes. Entonces la realidad es que los sinaloenses, hay muchísimos desplazados, pero no podemos ver toda esta información porque pues no hay una publicación oficial sobre el tema, y nosotros tenemos que pues ir haciendo encuadres y observando diferentes datos, pero como decía bien al inicio el doctor Aarón, la realidad la vemos todos los días quienes caminamos por Sinaloa, y vemos pues que no solamente nuestra entidad está destrozada económicamente, sino que la decisión del gobierno federal es, pues son más importantes 130 millones que viven en México, le quitamos 3, pues el mensaje es para el resto de los 127 millones, le van a creer porque no viven aquí, no lo están viendo, no lo están viviendo. Doctor César Valenzuela, tu comentario final. Bueno, creo que ante esta situación tenemos un gobierno estatal, municipal, que debe de anteponer a quienes vivimos aquí, a los sinaloenses, a los culiacanenses, antes que su propia afiliación partidista. Y al parecer no ha sido así. Es decir, en lugar de, en este caso, evitar hacer comentarios, porque esa fue la nota que vimos en los medios la semana pasada de parte de la autoridad estatal, pues en lugar de eso hay que plantear, hay que preparar la información, que desde luego ya la conocen muy bien en el gobierno federal, pero hay que insistir, hay que levantar la voz, porque los más de 3 millones de habitantes que tiene Sinaloa, en realidad son 3 millones ciento y fracción la última cifra oficial, pero ya con este éxodo de más de 80,000 hasta hace unos días, bajamos, no sabemos en cuántos estemos, ¿no? Entonces, bajo esa circunstancia, el gobierno debe de encabezarlo, y adicionalmente organismos como Codecin deben de poner en alto precisamente el interés de aclarar esta situación, de decirlo a los 4 vientos y decirlo muy fuerte, la situación que estamos viviendo. Nosotros suponemos que esto ya lo sabe el gobierno federal, y seguramente así debe ser, pero lo trata de ignorar porque finalmente pues sabemos que esa es la estrategia, ¿no? Manejar los otros datos. Pero en este caso, nosotros como sinaloenses no podemos seguir soportando una situación de manera indefinida. Pensábamos que no íbamos a llegar tan lejos y falta poco para cumplir casi 2 años. Entonces, esto no puede seguir adelante. Hemos visto las cifras, estamos viendo los subregistros en materia de seguridad, y ya basta de querernos engañar con una realidad que vemos día a día en cualquier parte de esta ciudad y en buena parte del estado de Sinaloa. Muchísimas gracias, doctor. Comentario final, Guillermo Aarón Sánchez. Pues simplemente hay que estar atentos, hay que informarse, hay que desechar todas esas opiniones que nos
quieren plantear una situación de maravilla para pues ocuparnos nosotros también, hacer algo cada quien en nuestro propio contexto, en nuestro entorno, para buscar soluciones a todo esto que nos está sucediendo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Este es un espacio del Colegio de Economistas de Sinaloa. Agradecemos a ustedes que tan amablemente pues nos acompañan todos los martes con temas muy interesantes. Tema muy interesante. Ya está publicado la infografía de la doctora Cristina Ibarra, tanto en alternativasinaloa.com, en X en Alternativa Sinaloa, en Facebook en Alternativa Sinaloa. Está muy buena y sobre todo muy digerible, muy entendible. Está muy bien. Muchas felicidades, doctora. Gracias, Guillermo. Gracias, doctora Cristina. Gracias, doctor César Valenzuela.